Muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿qué tal estáis? Seguimos como siempre con las entrevistas. Esto es un no parar, la verdad que cada vez tengo más gente cerca que considero que es interesante e incluso también vienen personas a mí que quieren que les entreviste. En esta ocasión tenemos con nosotros a una persona que hace tiempo que conozco, lo conozco en persona y siempre hemos tenido muy buena relación. Tenemos a Leonardo Facco, que es periodista y escritor y muchas otras cosas que iremos hablando a lo largo de la entrevista. Leonardo, ¿cómo estás? Hola, qué placer, vale. Muchas gracias por la entrevista y muy bien por el programa. Yo estoy bien, tú sabes, como siempre escapándome del estado. Sí, de hecho, de esto estábamos hablando antes, que te he visto, no sé, en Tenerife, en Sevilla, aquí y allá. Digo, este hombre, o lo sigo yo a él, o él me sigue a mí. Pero bueno, señal que estamos alineados y estamos en el mismo camino y ese es el principal motivo de la entrevista. Si no conocéis a Leonardo, él recientemente ha escrito un libro del que hablaremos. También fundó el movimiento libertario en Italia. Él es medio venezolano. O sea que estoy seguro que vamos a ver tu cosmovisión. También eres empresario. O sea vaya, te pediría brevedad, entre comillas, porque me gustará tratar muchos temas. La única pregunta que siempre está estipulada es la primera y la última. La primera en este caso es que te definas a ti mismo. ¿Quién es Leonardo Facco? Como mínimo desde la parte profesional, si quieres, y luego pues ya iremos enlazando varios temas. Cuando quieras. Bueno, yo soy hoy en día periodista y escritor. Esto lo hago de hace 30 años más o menos, pero en mi vida he hecho también otras cosas. Soy, vamos a decir, multifunción. Y he trabajado como empresario, he empezado como empresario después de los estudios, claro. Y mientras tanto que yo era un constructor, para decirte, y mientras tanto que hacía eso, estudiaba para luego poder hacer el periodista. Y entre los trabajos que hice, también me dediqué a locales de diversión. He tenido un local muy grande aquí en Italia, porque en pasado he sido músico. Yo era músico, tocaba batería, percusiones y saxo. Y entonces, a finalizar de los años 90 he tenido un disco bar, se decía en aquel entonces, bastante grande, 1.200 personas, y hacía espectáculos en vivo y cosas así. O sea, todo el tiempo siempre he estado atento en hacer varias cosas, pero claro, hoy en día te puedo decir que mi profesión es la de ser periodista y de ser escritor. He trabajado por varios periódicos de nivel nacional aquí en Italia y hoy en día he tenido una casa editorial mía, la Leonardo Facco Editore, que todavía existe claramente, y he publicado más de 200 libros. He trabajado en televisión, he trabajado en radio, o sea, desde hace 25 años atrás hasta ahora, lo que he hecho es esto, comunicar. Yo soy un comunicador. Más allá de la parte profesional, me gustaría preguntarte un poco de dónde te viene esta pasión por el, no sé exactamente cómo decirlo, por el activismo, por buscar la justicia, por decir la tuya, por hacer movimientos civiles y demás, porque veo que siempre lo has ido combinando, ¿no? Quizás esta parte empresarial o también la parte de concienciación, vamos a llamarle. Esas, ¿sabes? Son cosas que tienes adentro. O sea, te das cuenta que tienes un ideal. Para hablar de un libro de Ayn Rand, Ideal, que salió hace poco, un libro que nadie conocía. Y es una cosa que tienes dentro, como si fuera un fuego que te mueve, te da ganas de hacer cosas y de creer en ciertos principios morales y en ciertas ideas. Y al finalizar, la mejor idea que yo he conseguido es la idea libertaria, la idea anarcocapitalista, yo te diría. Pero es un fuego que te mueve, que te dan las ganas de mejorar un poquito el entorno que está frente a ti. Esa es la motivación por la cual yo al final he decidido ser el comunicador y el periodista, el escritor de libros, de ensayos. Pero te digo, es como una moneda, tiene dos caras, ¿no? Por ciertas cosas es bueno tener un ideal, por otras cosas hay que acordarse que la vida real no se pone a escucharte todo el tiempo a ti, no cree en tus ideales, justamente eres uno que nada en contra de la corriente, ¿no?
y entonces todo es mucho más difícil. Pero no importa, hay que hacerlo. Lo han hecho muchos de nuestros maestros. Si nosotros pensamos a Ludwig von Mises, lo que ha pasado Ludwig von Mises es impresionante. Pero uno que siempre ha tenido su rectitud, siempre ha tenido sus ideas, nunca ha fallado respecto a sus ideas, no ha cambiado de una silla para otra por intereses personales y eso. Bueno, yo siempre he tenido ese tipo de persona como prototipo de persona interesante como maestro, ¿no? Y esto es lo que he hecho. Tengo 55 años y sigo con mis locuras libertarias. Bueno, pues que dure esa locura, que también está bien poner un poco de locura en la vida, en el buen sentido. A pesar de que las etiquetas es algo que a veces son complicadas y yo mismo rehuyo, también tenemos que utilizarlas. Por eso te pregunto, has hablado de anarcocapitalismo y demás, y en estas entrevistas hemos tenido personas de perfiles diferentes. ¿Cuál es la etiqueta o el modelo político-cultural que a ti te resuena más y que crees más conveniente para Italia o para el mundo en general? Sí, yo creo que tú tengas razón. O sea, el hecho de usar etiquetas en sí mismo es una cosa que está muy equivocada. Uh-huh. Luego, al final, cuando estudiamos y nos ponemos a estudiar, nos damos cuenta que si tú te ocupas de filosofía o te ocupas de filosofía política, siempre los argumentos tienen que ver con una etiqueta, ¿no? Y en este sentido, vamos a decir, mi desarrollo, mi maduración con el tiempo, al final yo me defino anarcocapitalista o anarcoindividualista, que es la misma cosa. O sea, yo soy un libertario extremista, dirían algunos, ¿no? Entre comillas. Soy uno que cree fundamentalmente en el hecho de que el mercado es la mejor solución para poder vivir, una sociedad libre y abierta es la mejor solución para poder vivir todos juntos y de forma menos agresiva posible. El mercado no es la creación del mundo perfecto. La libertad, por cómo la entendemos también nosotros los anarcocapitalistas, no piensa y no define un mundo perfecto. El mundo perfecto los definen los utopistas, y nosotros no somos utopistas, porque vivimos de todas maneras en la realidad. Aunque sabemos que nadamos contra corriente, pero sabemos que esos son los problemas. No es que pensamos que estamos viviendo en un Edén. ¿Ok? Mientras los utopistas son los comunistas, son los fascistas, los nazistas, los que quieren crear una sociedad perfecta. Los libertarios no quieren crear una sociedad perfecta, quieren crear una sociedad lo menos agresiva posible. Esta es la solución que nosotros queremos. Y la forma para que se pueda vivir en una sociedad lo menos agresiva posible es dejarle libertades individuales a la gente, dejar que la gente tenga la responsabilidad de lo que hace. Entonces, un poco la pregunta lógica, yo creo que está bien definir términos, que a veces llega gente aquí al canal que no entiende mucho de qué va todo esto. Digamos, en tu paradigma anarquista, un poco quién pone las normas, esta sería como la parte 1 de la pregunta, o qué hacemos con las personas malas, ¿no? Porque siempre habrá personas que no querrán ser voluntarios y cooperadores, utilizarán la violencia. Un poco cómo resolveríamos este tipo de problemas, porque realmente es atractivo, es interesante, pero debemos darle forma. Entonces, vamos a empezar a aclarar una cosa. Vivir en una sociedad, a mí no me gusta usar la palabra anárquica porque tú sabes que el anarquismo hoy tiene tendencias muy extremistas e izquierdistas, ¿no? El anarquista sigue siendo, y esto es típico de la cultura europea, sigue siendo el que cuando no quiere algo, destruye la propiedad privada de otra gente. Digamos una sociedad voluntaria, quizás, ¿no? Exactamente, esa es la cuestión. Esa es la cuestión fundamental, una sociedad voluntaria. Pero ¿esto qué quiere decir? Que una sociedad voluntaria o una sociedad libre, la podemos llamar así, vive sin reglas. Absolutamente no. Las reglas existen. Las reglas son en parte morales, son en parte ligadas a los principios que tú tienes. Y en otras partes las reglas son las que se deciden en las comunidades, son las que nacen en el proceso de mercado. Y esto quiere decir, tú dijiste, por ejemplo, si uno se porta mal, si uno te roba, ¿qué se hace? Bueno, se hace simplemente lo que se hace en una sociedad normal cuando tú necesitas comprar pan. ¿Qué haces cuando necesitas comprar pan? Buscas un panadero. Suerte quiere, o mejor, hasta ahora, la suerte en las sociedades democráticas, que todavía no son totalmente colectivistas, nos permiten decidir cuál panadero escoger. Bueno, la misma cosa puede suceder con el sistema de la justicia, así como en otros sistemas.
donde hay varias agencias en competencia entre ellas que reglan la justicia y agarran el pillo y lo llevan a una cárcel. ¿Entiendes? Esta es la conclusión de un discurso muy profundo que hay que hacer, que ha empezado un gran filósofo como Murray Newton Rothbard, que es el padre, si quieres, del libertarismo por como yo lo entiendo, y que sigue hoy en día con un debate muy importante en el mundo de las ideas. Esa es la cuestión. Una sociedad libre no quiere decir una sociedad sin reglas. Es una sociedad con pocas reglas, reglas claras y que hay que respetar. Siguiendo con el tema del anarcocapitalismo y la realidad, que me gusta que hayas hablado de ambos conceptos, ¿dónde crees que podemos ver o podríamos ver en un futuro un camino que se esté alineado con el anarcocapitalismo? Me viene a la mente países libres que quieren empezar, como Liberland, el mundo de las criptomonedas, que si quieres luego lo enlazaremos con los libros, no sé, Smart Cities, zonas de legislación libre, no sé, un poco cómo lo ves tú, haciendo un poco de futurología. No es futurología, ¿sabes? Te explico por qué no es futurología, porque existen ejemplos claros hoy en día de personas que están buscando crear comunidades libres y voluntarias, empezando a lo mejor aislándose. Por ejemplo, el seasteading es un ejemplo muy claro de posibilidades de crear sociedades libres. ¿Puedes explicar qué es para la gente que no...? Ahora te lo explico. Ah, perdona. A la fuera, vamos a decir, de las reglas estatistas que existen. ¿Qué es el seasteading? Es el posicionamiento en una zona neutral donde no hay ley del Estado. O sea, a 12 millas afuera de una costa de un Estado. Hay ejemplos que han nacido en los últimos 2 meses de seasteading en Tailandia, a las afueras de Tailandia, 12 millas afuera de Tailandia, donde no existen las reglas y las leyes del Estado tailandés y donde un grupo de personas han puesto un palo en el fondo del mar, han construido encima del palo un bungalow, ¿ok? Y ahí han empezado a construir su nueva vida. Son pocas por ahora, pero es un ejemplo. Pero ¿cuál es la condición fundamental? Son 2 las condiciones fundamentales. La primera es una condición cultural. Estas son ideas muy nuevas, las nuestras. Son ideas que están empezando a desarrollarse, están empezando a hacerse conocer en el mundo desde hace poco tiempo. Rothbard escribió a mitad de los años 70 por una nueva libertad, por ejemplo. Son pocos años, ¿no? Y la segunda, entonces, divulgar ideas, poner la gente a conocimiento de estas ideas y de las consecuencias que estas ideas tienen es importante. La otra es la tecnología. La tecnología es una gran aliada de las ideas de libertad. ¿Por qué? Porque hace muchos años no era posible que una persona sola con las posibilidades económicas que tenía fuera a lo largo de Tailandia, en el mar, a meter un poste ahí y meterlo en el fondo del mar y construir encima un bungalow para vivir. Le guste o no le guste vivir ahí una persona, ese no es un problema mío. La cosa interesante es que él es una persona que ha decidido crear una nueva forma voluntaria junto a 3, 4 personas más de estas ideas. Luego, ¿qué sucede? Hay otros ejemplos muy importantes que estos ya existen en el mundo. Y claro, en esto los Estados Unidos son pioneros, porque los Estados Unidos hay que acordarse siempre que nacieron en el siglo XVIII gracias a una declaración de independencia, gracias a una idea de los Founding Fathers, que era la de vivir como personas libres, con un Estado muy mínimo. Hoy en día en Estados Unidos existen varios ejemplos de ciudades privadas. Ciudades privadas son comunidades voluntarias, donde dentro de esas ciudades existen reglas, como si fueran las reglas de un gran condominio, en las cuales tú vas a vivir y para vivir ahí, si te dicen que tú no puedes tener un perro, es inútil que tú te pongas a buscar un abogado para que te permita tener el perro. Si la regla dice que para vivir ahí no tienes que tener el perro no lo tiene. Y así muchas otras cosas. En estas ciudades privadas, gran parte de los servicios que hoy en día nosotros conocemos como servicios colectivos, la basura, el agua, el hospital, la sanidad, etcétera, 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 son totalmente privados y funcionan muy bien. Son experimentos, más o menos están viviendo hoy en día unas 40 millones de personas, de individuos en este tipo de ciudades.
¿Es una locura? No, señor. Pueden ir a ver. Entonces, para terminar este bloque, para que lo entienda yo, dices de un poco poner los principios del mercado libre, que haya mucha competencia en lo que sería la jurisdicción y demás, es decir, que los diferentes territorios puedan competir y que las personas puedan adscribirse o desadscribirse según sus intereses, ¿no? Exactamente. Lo que se decía, por ejemplo, la misma escuela de la Public Choice siempre ha hablado de un argumento muy importante que era votar con los pies. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si hay muchas jurisdicciones, como tú has dicho, en competencia entre ellas y pequeñas, ponte como puedan ser los fueros españoles o las regiones italianas, o mejor, las provincias italianas, o sea, comunidades territoriales más pequeñas. Y bueno, un ejemplo, discúlpame, pero me estaba volviéndolo. Un ejemplo muy importante es Suiza, en este sentido. Suiza es un estado, ¿no? Una comunidad que tiene 26 regiones. Todas estas 26 regiones están en competencia entre ellas. Competencia fiscal, competencia jurisdiccional, competencia en servicios, competencias de todo tipo. ¿Ok? Al que no le gusta vivir en el Cantón Ticino, por ejemplo, agarra y se mueve y va a vivir en el Cantón de Uri. O si no le gusta ahí, se va en el de Zúrich, con condiciones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el cantón, o sea, la jurisdicción pequeña, la que está encima de la alcaldía, para decirte, permite a la gente escoger formas diferentes de servicio en competencia. ¿Esto qué procura? Es típico, esta es una teoría muy, muy vieja, histórica, el federalismo, ¿no? Esto lo que permite es tener servicios mejores a precios inferiores. Y sobre todo permite a la gente tener más posibilidades. En Unión Soviética, para hacerte un ejemplo de un gran estado enorme, que tú vivieras en Vladivostok o que tú vivieras en Moscú, era la misma cosa. Era una tiranía, no tenías nada, no tenías servicio, no podías escoger. Esta es la idea, poder escoger. Me parece muy interesante tu enfoque del anarcocapitalismo y veo que mucha gente a veces critica a los anarcocapitalistas de utópicos y demás, pero creo que le estamos dando un enfoque realista. Así que a ver, tal y como lo entiendo yo, corrígeme, entonces digamos que más que buscar un fin anarcocapitalista, digamos, un ideal máximo, lo importante sería que las ideas anarcocapitalistas vayan calando en las instituciones. ¿Va por ahí tu tesis? Eso es. Esta es una tesis muy concreta y muy real. O sea, si yo tuviera el dinero que tiene Bezos, ¿ok? Seguro, con los ideales que tengo yo, me pondría a construir una ciudad privada. Lo intentaría, ¿ok? Pero no puedo hacerlo. Y de todas maneras sería un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión hoy en día es saber que este tipo de ideas no pueden ser consideradas ilegítimas en un debate, sino que tienen que ser ideas importantes para hacer una enfrentación con otras ideas. Yo, que quiero la sociedad absolutamente anarcocapitalista para el futuro, pero no pretendo mañana por la mañana tener esto, pero tampoco puedo aceptar la idea de que en lugar de liberalizar, en lugar de federar, en lugar de crear competencia, en lugar de bajar los impuestos, por ejemplo, lo que pasa es todo lo contrario. Entonces, nuestras ideas son importantes en el debate para que los políticos puedan seguir en cierta dirección, en buena dirección. Pero yo te digo una cosa, sería yo utopista si yo pensara que los políticos tienen buenas ideas. Los políticos para mí, y te lo digo claro, son los peores tipos de personas que yo haya conocido en mi vida. ¿Más que un criminal y un mafioso o están al mismo nivel? No, yo creo que el mafioso es mejor. ¿Puedo saber por qué? Me interesa, es muy controvertido, pero me interesa saber el argumento, si no te importa. Bueno, fue Rothbard. Rothbard escribió un bellísimo ensayo hablando de cuando salió El Padrino, o sea, El Padrino, ¿no? La saga de película famosa. Cuando salió el primer Padrino, Rothbard escribió un ensayo bellísimo demostrando que al final un padrino es mucho mejor que un político. Porque por lo menos lo que hace es una empresa privada y lo que tiene que ser una empresa privada es buscar no perder, no ganar dinero, dar servicios de todas maneras y servicios a costos más bajos. Y bueno, es una paradoja, claro, es una paradoja total lo que estamos diciendo. Pero te aseguro que
si vas a analizar la vida real, bueno, te das cuenta que al final los políticos, para hablar de un gran autor que se llama Rudolf J. Rummel, que escribió un bellísimo libro que yo publiqué en italiano sobre el democidio y la guerra. Rummel nos recuerda que solamente en el siglo XX el Estado, excluyendo las guerras, ha matado más de 200 millones de personas. Más de 200 millones de personas inocentes. Esta es la cuestión. La mafia no ha matado a toda esa gente. Tengo el libro por ahí y también déjame que te enseñe. Tengo por aquí, como puedes ver, a Marlon Brando. No sé si lo ves aquí a mi... Absolutamente, fantástico. Me gustó mucho esa escena. Hoy cambiamos un poco de tema y no tanto. Hemos estado hablando de anarquismo y demás. Y ya para ir enfocándonos en tu libro, si quieres hablemos un poco de las criptomonedas. Esto es totalmente disruptor. Yo sé que tú estás muy metido en eso. Sí. Y puede que incluso, yo no sé si por casualidad o por destino, parece que un poco el ideal anarquista de la descentralización y demás se puede ver en las criptomonedas. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambia las reglas del juego este nuevo elemento? Bueno, es un elemento muy importante. Es el elemento de los elementos hoy en día. Porque uno de los peores monopolios que hoy tiene el Estado es el monopolio de la moneda. Sí, este es un argumento para mí muy interesante. Cuando nosotros nos conocimos en Sevilla en el año 2016, fue porque yo vine a hablar del último libro que yo había escrito, que era Elogio del dinero contado. Y justamente en este libro, y hablando de la libertad monetaria, también he hablado de las criptomonedas. Las criptomonedas, ¿pero qué son? No son una invención pública. Como la mayoría de las cosas más bellas que en este mundo conocemos, siempre son invenciones de privados, siempre son invenciones de empresarios, de gente que arriesga lo suyo. Y sobre todo, refleja lo que nos ha enseñado Buckminster Fuller. Buckminster Fuller fue un intelectual, un empresario, un arquitecto, un personaje increíble americano. Y decía una cosa, es inútil que tú te pongas a reformar lo existente cuando esto no se puede reformar. Lo que tú tienes que hacer es inventar algo nuevo que transforme lo existente en algo obsoleto y viejo. Esta es la criptomoneda. Esta es la solución. Por eso que yo adoro las criptomonedas, porque creo que de verdad puedan ser una llave para abrir una nueva puerta para las libertades que nosotros tanto amamos. Estaríamos diciendo que es como el oro del siglo XXI. No sé si me compras la analogía. No, absolutamente. Cuando se empezó a hablar en el año 2001 de cuestiones de... No, perdón, en el año 2009, discúlpame, de la cuestión de las criptomonedas, o sea, ahí hubo el white paper de Satoshi Nakamoto y después se empezó a hablar en el 2010, 2011, los primeros que empezaron a darse cuenta de esta criptomoneda, o sea, de Bitcoin en general, en particular. La primera definición que yo he escuchado por parte de un amigo que es un informático, ingeniero, que hoy en día es uno de los que trabajan en ese mundo de los Bitcoin y de la blockchain, fue Caroleo, es el oro digital. O sea, como el oro siempre ha sido moneda real, por miles y miles de años, por varias razones que nosotros conocemos, que todo el mundo debería conocer. Claro, hoy en día en la escuela no lo explican, pero todo el mundo debería conocer porque el oro siempre ha sido moneda, porque lo ha escogido libremente la gente, el libre mercado. Esta es la cuestión. La misma cosa está pasando ahora con Bitcoin. Bitcoin parece tener las mismas características que siempre ha tenido el oro y por estas mismas razones va a tener grandes posibilidades en futuro. Bueno, pues ojalá, y yo también puedo decirte que estoy muy alineado con lo que dices respecto a este tema. Hablemos un poco, si quieres, de tu libro, que también juegas con el juego de palabras, si quieres luego enseña la portada. No sé, ¿de qué trata? ¿Cuál es el trabajo que hay detrás? Leonardo Facco, el conde de Montecripto. Me gusta el título. Claro, el título yo, o sea, me la pasé de vivo, ¿no? O sea, dije, bueno, alguien que está buscando para comprar el conde de Montecristo, que así mejor termina ahí, quién sabe que decida comprar también el mío. A ver, ¿de qué trata un poco? ¿Y por qué? ¿Cuál fue tu motivación para escribirlo? La motivación es esta, porque yo desde hace tiempo
He empezado, bueno, yo siempre he sido un comunicador, yo lo digo siempre, yo no soy un intelectual, yo no soy un profesor, yo no soy nada de eso, yo soy uno que ha hecho en su vida el empresario, como te decía, y el comunicador sobre todo. Y para mí comunicar, ¿qué significa? Significa explicarle de la forma más simple posible a la gente las cosas que también pueden ser muy complejas. Y claro, cuando hablamos, como hemos hablado hasta ahora, de anarcocapitalismo, de ideas libertarias, de filosofía política, etcétera, 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 no puedes estar siempre leyendo, estudiando ensayos. Eso es importante, pero hay que comunicarle al mundo estas cosas. Y en esto, a mí me ha ayudado mucho en ciertas cosas conocer a un amigo común que es Ignacio García Medina. Ah. Él de verdad, Ignacio, que por cierto, ha curado esta edición española. Yo lo escribí, lo traducí en español y él me ha arreglado algunas cosas porque tú sabes, yo a veces vivo aquí, a veces vivo allá, a veces hablo inglés, a veces hablo italiano, a veces hablo el dialecto de la Lombardía donde yo vivo, imagínate. Algo no me acuerdo. Pero Ignacio, en ese sentido, ha sido para mí un faro importante en difundir cultura popular. Entonces, yo que siempre he escrito ensayos, he escrito 3 ensayos en mi carrera, he decidido empezar a divulgar estas ideas con la novela, con otra forma de escritura, otra forma de narración, ¿entiendes? Y así fue que nació esta idea, una idea que parece que ha gustado porque está funcionando en Italia, ahora vamos a ver en España, espero que pueda funcionar lo mismo. Es una historia policíaca, una historia en que hay un investigador privado que va buscando a una persona y mientras tanto que recorre muchos sitios para encontrar a esta persona que se ha huido, así parece, en realidad empieza a conocer muchas cosas que no conocía. Empieza a darse cuenta de lo que es la libertad. Empieza a darse cuenta de que es la libertad en formas diferentes con respecto a lo que siempre le han dicho. Y la historia en ese sentido es muy animada, tiene mucho ritmo, pasa de Italia, pasa por Tenerife, pasa por España, por Cataluña y por los Países Vascos, luego llega a Miami y luego pasa por Venezuela, porque para mí tú sabes que Venezuela es una situación muy delicada e importante, hasta que llega a Montecristo. O sea, Montecristo es el lugar final, un poco como decíamos nosotros antes, ¿no? O sea, el anarcocapitalismo, esa sociedad libre que nosotros imaginamos, es el final del cuento, es el punto de llegada que nosotros esperamos un día ser nuestra solución. Uh-huh. Montecristo representa eso, pero mientras tanto hay que entender cómo poder llegar a Montecristo. Y entonces en este libro, que es en realidad es un cuento muy, muy animado, muy divertido, con mucha acción, con sexo también adentro, sí, es una parte muy interesante porque fue una citación que yo hice a un escritor que se llama Gerard de Villiers, que es un escritor de Bélgica, que siempre ha escrito novelas de espionaje que a mí me han gustado muchísimo. Yo he leído muchísimas de esas novelas y él en todos sus cuentos, en todas sus historias, le mete una historia de sexo entre su personaje principal y las mujeres que encuentra. También eso es parte de la vida. También eso es parte a veces de los discursos que se hacen entre libertarios, ¿no? Hay quien dice, no, la prostitución no puede ser libre, no, el sexo no puede ser libre, no, el sexo es solamente de una forma. Bueno, no. Un libertario cuenta el sexo también de forma exactamente libre como piensa otras cosas. Y nada, espero divulgar ideas buenas a través de historias, de una novela, a través de una forma diferente de escritura. No queremos desvelar el final, lógicamente, pero ¿nos podrías decir un poco cuál es la conclusión a la que llega? No sé si el personaje principal o así, digo, sin desvelar la trama, pero un poco para que podamos entender o para que sea más atractivo. Si alguien, dejaremos el link en la descripción, por supuesto. No, claro. Ahora, imagínate siempre una aventura, una historia fantapolítica, mucha imaginación, pero ¿cuál es el final? El final es que el investigador que sale de Milán para buscar a Elizabeth, esta muchacha muy inteligente, muy informática, particular, la cual va buscando la libertad, al final consigue esta muchacha en un lugar particular, que es Montecristo, que te cuenta prácticamente toda una historia.
Y esta es la cosa bella. La cosa divertida es también otra. Que este libro de verdad tiene muchas, ¿cómo te puedo decir? Muchas relaciones con mis experiencias de vida también, porque en parte es biográfico, por ciertas partes. Yo mismo soy en parte adentro de muchos de los personajes que están en el libro. ¿Ok? Pero la cosa interesante es que, y no es por nada, por ejemplo, que la única historia verdadera que hay en el libro es cuando el investigador llega a Venezuela y se sienta a comer en el restaurante de mi papá y de mi mamá. Y ahí entonces, para mí, ha sido una ocasión para contar un poco la historia de dos emigrantes que fueron a Venezuela en el año 57, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final la cosa bella es que cuando llega a Montecristo, en el pasaje aparece también Satoshi Nakamoto. Ahora, nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto, esto lo sabemos todos, ¿no? O sea, todo el mundo habla de Satoshi Nakamoto, pero nadie lo sabe. Bueno, en el libro hay una anécdota muy particular, disculpa, que se refiere a mi vida, porque yo he estado en el año 2000 en Laissez-faire City, que fue uno de esos tentativos de crear una comunidad privada en Costa Rica en el año 2000, y ahí he conocido unos informáticos totalmente locos para mí, porque yo no entendía nada de esa cosa, que me hablaban de monedas criptadas y de monedas nuevas. Ahora, ¿quién te dice a ti que yo no he conocido a Satoshi Nakamoto, que era uno de esos dos tipos, esos ingenieros informáticos, mentes extraordinarias que yo he conocido en Costa Rica? Bueno, yo esta historia la cuento aquí adentro también. Qué bueno, si esto lo viste hace 20 años, a saber cómo será el mundo de aquí 20 años. Para terminar este bloque, y luego ya hablaremos finalmente para terminar de Venezuela, has hablado de épica, has hablado de aventura, has hablado de inspirar, motivar y tal, y me gustaría hacer un poco de autocrítica. Dentro del movimiento liberal, más allá de las subetiquetas que hay, ¿crees que nos hemos olvidado un poco de inspirar a la gente? Porque parece que hemos ido con los datos y la razón, este es mi análisis, pero estamos viendo que nuestros oponentes políticos sí que han incidido más en la emotividad y en la épica. No sé si tú compartes esta reflexión o a ver si podemos hablar un poco del tema. Mira, yo comparto absolutamente la reflexión tuya, pero hay varias motivaciones por las cuales nosotros no hemos podido hacer lo que otras personas han podido hacer. Primero porque, te repito, filosofía como el libertarismo, vamos a llamarlo así, ¿no? En Italia existe de hace 20 años, no existe desde hace mucho más tiempo. En España es igual, no es que es muy diferente. El comunismo existe desde el siglo XIX y a pesar de las quiebras continuas, nos siguen contando que el comunismo es la solución. Entonces, primero, somos muy jóvenes, ¿ok? Segunda cosa, los comunistas han aplicado teorías muy particulares para difundir sus ideas. Una de esas es la teoría gramsciana, y te lo digo de italiano. Gramsci, Antonio Gramsci, fue el que dijo claramente: tenemos que ocupar todos los sitios posibles e imaginables, y de ahí difundir nuestras ideas. Nosotros no somos así, porque nosotros queremos lo contrario, no queremos ocupar nada, queremos que los otros no nos ocupen a nosotros, ¿entiendes? Y esta es una cosa muy importante. Pero esto no quiere decir que no haya que saber comunicar. Como te dije, yo pasé toda mi vida como editor, 25 años de trabajo, a divulgar las ideas de grandísimos intelectuales de la forma más popular posible. ¿Ok? Porque yo quiero que un muchacho de 12, 13 años, cuando yo le hablo de libertad, se lo puede explicar, le puede explicar el concepto de mercado como proceso o de destrucción creativa o de lo que tú quieras, explicársela con palabras normales. Y hay otra cosa muy importante que yo dije también en Sevilla hace 3 años. Nosotros tenemos otros dos problemas. El primer problema es que nuestros argumentos nunca han sido: ah, mira, tú sígueme a mí, vótame a mí, que yo te doy el puesto, te doy el dinero, te doy el subsidio, te doy esto, te doy el otro. No, cuando nosotros hablamos decimos: tú tienes que saber que nuestras ideas quieren decir que tú eres responsable, que tú eres individuo, que tú decides de tu futuro, que nadie te puede aplastar, que tú. ¿Ok? Pero esto implica responsabilidad. Y en decir esta cosa, nosotros nunca hemos sido capaces de emocionar a los jóvenes como se debería emocionar. Esta es la gran dificultad que todavía hoy en día, discúlpame, que todavía hoy en día nos falta. Están haciendo grandes comunicadores, ¿eh?
Gloria Álvarez, por ejemplo, es impresionante. Yo la admiro muchísimo porque es súper capaz de comunicarle al mundo. Lo ha hecho de forma muy interesante. Hay personas del Juan de Mariana que saben hacer la misma cosa. Hay otros grandes intelectuales del Mises que son fantásticos cuando hablan en público. Ron Paul. Ron Paul ha sido un ejemplo excelente, maravilloso de político que, claro, en Estados Unidos, pero ha llevado a su convention decenas de miles de jóvenes que lo escucharan. ¿Entiendes? Entonces, estamos moviendo los primeros pasos, pero ese es el camino que nosotros tenemos que abordar. ¿Entiendes? Esa forma. Saber emocionar a la gente, aunque a la gente se le dice, tú tienes que ser responsable. Bueno, estoy muy de acuerdo. De hecho, voy a hacer un poco de autopromoción. Hice un artículo y un libro y un vídeo sobre Gramsci y libertarismo. Si quieres, luego ya te lo pasaré. La última pregunta, bueno, penúltima en este caso, es que hablemos un poco de Venezuela. Te noto por el acento, no sé exactamente si eres medio venezolano, tienes familia o sencillamente has tenido contacto. Tengamos algunas palabras sobre lo que está pasando en este país. Ayer tuve a una persona venezolana aquí y ahora la segunda que teníamos, y yo creo que es nuestro compromiso, nuestro deber, pues intentar ni que sea opinar y arrojar un poco de luz por lo que pasa en este país. Bueno, yo puedo decirte en primer lugar una cosa. Yo soy el primer periodista italiano en absoluto que ha denunciado el régimen de Hugo Chávez, no de Maduro, de Hugo Chávez. Justo ayer estaba arreglando mi archivo, mi biblioteca que tengo aquí en mi oficina, y tengo una revista libertaria que yo empecé a publicar en el año 97. En el año 2002 descubrí el primer artículo en contra del chavismo como tiranía. ¿Ok? He empezado a denunciar el chavismo en el año 2002. En el 2004 he publicado un documental que se llamaba ¿Cuál revolución?, de dos directores, Carlos Oteiza y Oscar Lucien. Uno de ellos vive ahí en Madrid, que denunciaban al existir de hace 5 años el régimen de Chávez, la destrucción que Chávez había hecho. O sea, ¿qué hay que opinar sobre Venezuela? Venezuela, la estupidez del socialismo del siglo XXI, etcétera, no es nada más y nada menos que el último de los ejemplos del fracaso comunista. Y como todos los ejemplos del fracaso comunista pasan por matar a la paz, la libertad y crear desorden, miseria y pobreza. Esta es la síntesis sobre lo que hay que decir sobre Venezuela. Las cosas han empeorado en estos últimos años, es verdad. Muy simple, porque Chávez ha tenido mucha suerte con el petróleo a 130, 140, 150 dólares, pero el desastre Maduro es totalmente hijo del chavismo. Esta es la cosa porque aquí tú sabes lo que va a pasar, amigo mío. Lo que va a suceder es que cuando caerá Maduro, porque es muy fácil ahora porque de verdad ahora la vida es imposible y yo sigo todas las cuestiones, todavía te repito, tengo el restaurante de mis padres abierto allá, aunque nos ganamos un euro de hace años, solo para darle la posibilidad de trabajar a 4, 5, 6 familias que nos quedan, porque ya casi no viene gente tampoco. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Es que cuando se caerá Maduro, lo que vamos a escuchar por parte de los socialistas, por parte, por ejemplo, de los podemistas, esos típicos, los de iglesias y tal, será que Maduro fue un fracaso, pero el chavismo, esa era la solución, porque con Chávez las cosas iban bien. Falso, totalmente falso. Esta teoría hay que demolirla y destruirla. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué más se puede decir del Venezuela de hoy? Que para tener un poco de esperanza hay que salir de esta pesadilla. Que la salida no es fácil de todas maneras, pero o se sale ahora o no se sale más nunca. ¿Y se sale con intervención militar? Perdona que te corte. Este es el punto. Este es el punto. Yo como libertario, que soy anti-intervencionista, si quieres, diría, yo espero que sepan hacerlo ellos, pero no es posible, porque ya lo vimos en el 2014, ya lo vimos en el 2015, ya lo vimos en el 2017, ya lo vimos en el 2004, yo estaba en la calle, yo en el 2004 en Venezuela, el último año que yo fui, porque yo soy periodista no agradecido hoy en día en Venezuela, yo no puedo entrar si no me llevan directo a la cárcel. Wow. Ok. Estas cosas ya las hemos visto
El mismo Guaidó las vio, el cual lo agarraron a perdigones. Entonces, la salida no puede ser que a través de una intervención. Ahora yo te digo esto, yo soy antiintervencionista, estoy de acuerdo, por cuestiones teóricas, pero en la misma constitución bolivariana que ellos tanto utilizan, que dice que hay la posibilidad a través del artículo 187, numeral 11, de decir, si la situación venezolana está tan grave, tan, no sé, desesperada, por miles de motivaciones, nosotros podemos pedir la intervención internacional. ¿Ok? Entonces, en este caso no sería un intervencionismo real, sino sería la posibilidad que este Guaidó, que es un socialista, porque Guaidó es un socialista, vamos a decirlo claro, este señor Guaidó de una vez decide salir de esta pesadilla y actuar y activar la constitución bolivariana que él sigue utilizando y hablando, etcétera, etcétera. Esta es la única solución, porque si no serás, claro, no es fácil tampoco porque han permitido en estos años a Rusia y China entrar ahí adentro. Y aquí se abre otro capítulo de discusión y tal. Pero para hacerla simple, porque no tenemos 4 horas para charlar, o se saca Maduro ahora o no se saca más nunca. Para sacarlo, absolutamente se necesita una intervención. ¿Por qué? Hoy en día la fuerza armada es la que cuenta. Las pistolas son las que cuentan. No es por nada que existe el segundo enmendamento, se dice. Enmienda. La enmienda, la segunda enmienda en Estados Unidos. El hecho de que la gente pueda tener armas. Porque los Founding Fathers, cuando pensaron en la Constitución americana y a dejarle las armas a la gente en la casa, era para defenderse de los que querían transformar el poder en tiranía. Okay. Mientras la primera cosa que hacen todos los tiranos del mundo, cosa que hizo también Chávez en el año 2003, y yo denuncié estas cosas, fue quitarle las armas a los ciudadanos privados. Y entonces, tú de una tiranía no sales con los caramelos y con las charlitas. De una tiranía, como la historia nos enseña, sales con la sangre. Bueno, Leonardo, esto nos daría para otra charla. Es una pena todo lo que está pasando, pero como mínimo estamos comunicándolo y espero pues que podamos arrojar un poco de luz. La última pregunta, como te he dicho antes, las entrevistas a veces son un poco improvisadas. La única pregunta que está estipulada es la primera, la última. La última es que nos des algún consejo para una persona con un perfil similar al tuyo. Como has dicho antes, siempre has sido muy multidisciplinar, activista, tienes opiniones fuertes y está bien que así sea. No sé, que estoy seguro que has tenido muchos impedimentos y problemas en la vida que has tenido que superar. No sé, algún consejo que pudieras dar a algún espectador que pueda resonarle tu figura. No, es importante. Esta pregunta es muy importante, ¿sabes? Porque la primera cosa, yo he empezado diciéndote a tu pregunta, ¿por qué eres así? Por el ideal que tenía dentro. Ok, tengan ideales, señores, tengan ideales. Cualquier libertario tiene que tener los ideales, tiene que tener rectitud moral, tiene que tener principios, ética, porque la libertad es esto. Pero hay siempre que mirar a la realidad por lo que es la realidad. Segundo consejo, hay una cosa que nos han enseñado grandes economistas de la escuela austriaca, que es, no existe libertad política sin libertad económica. ¿Por qué? Porque efectivamente, si tú tienes dinero, puedes comprarte, entre comillas, gran pedazos de libertad. Hagan dinero. A todos los libertarios lo que yo le digo es, hagan dinero, más dinero posible. Okay, sin robarle a nadie, sin agredir a nadie, pero hagan dinero. Con el mercado negro, sí, también. No pagando impuestos, sí, señor, pero hagan dinero. Esa es moralidad. Hacer dinero es moralidad. Hacer dinero en el mercado negro porque tú cambias un servicio con otra persona es moral. ¿De acuerdo? No agredir, estoy de acuerdo, pero hagan dinero, porque con el dinero pueden escaparse de la tiranía. El caso venezolano es un ejemplo. Todos los que han podido, porque tenían un poco de posibilidad, hoy por lo menos se han escapado de esa pesadilla donde hoy se muere de hambre. Yo tengo amigos allá, me duele el corazón en decirlo, que viven gracias a los 20 euros que yo le envío. ¿Ok? Y eran gente de la clase medio alta, gente que tenía una empresa suya, que no han quebrado por incapaces, han quebrado por culpa de la política. Entonces, hagan dinero y escóndanselo al gobierno. Eso es lo que hay que hacer. Hagan dinero y escóndanlo al gobierno, porque si tienen libertad,
sean realistas, pero si tienen libertad económica, si tienen dinero, pueden conquistarse pedazos de libertad política. Eso es todo. Bueno, voy a tener que añadir un disclaimer que diga, el programa no se hace responsable de las opiniones. Ah, bueno, no, eso te lo digo yo. Eso te lo digo yo. Yo soy totalmente responsable de lo que digo. Así que mi amigo Ignasi no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. No, lo digo. Me llamo Leonardo Facco, búsquenme por el mundo, estoy por ahí. No, yo entiendo lo que quieres decir. Un poco es como el agorismo, ¿no? De lo que estás hablando. Conquín tercero, el algoritmo, fantástico, sí señor. Exacto. El algoritmo es una práctica muy importante. El algoritmo es la idea que hablábamos de Bitcoin antes. Bitcoin es un ejemplo de algoritmo, esa es la cuestión. Uh-huh. Bueno, Leonardo, llevamos, como siempre, no sé, 3/4 de hora, 50 minutos hablando, no sé, lo he disfrutado mucho, te hemos podido conocer un poco más, espero que hayas disfrutado la entrevista, siempre intento que haya un tono relajado y tal. No sé si quieres decir algo antes de que cierre. Gracias, eso es todo. Ah, qué bien. A ti y gracias a todos los oyentes tuyos. Muy bien, lo bueno si es breve, 2 veces bueno. Pues gracias, Leonardo, dejaremos todos los links tuyos de libro y demás y proyectos que has ido haciendo porque si alguien quiere curiosear y espero que hayáis disfrutado la entrevista. Recordad dejar un comentario, like, suscribir, también podéis dejar pasar por Patreon y nada, que me gusta tener gente así, gente que no se doblega ante nada y espero que hayamos los dos podido inspirar a alguien. Leonardo, tú lo haces siempre, tus programas son bellísimos, gracias. Gracias, colega. Leonardo, nos vemos muy pronto. Nos vemos. Chao.